y yo. Amén. Entonces estamos preparados. Nuestra hermosa y amada Zoraida, que viene de parte de Dios con un mensaje. Buenos días, iglesia. Bueno, damos gracias al Señor. La verdad que la dirección del Espíritu es constante, permanente. Y cada que hablamos, diga, todo entra en el futuro. Toda palabra que sale de nuestra boca entra en nuestro futuro. Por eso es importante entender lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y me impacta el fluir de Dios cada semana, porque nosotros nunca nos ponemos de acuerdo, pero el Espíritu nos pone de acuerdo. Y una de las cosas más bellas que hay es observar lo que Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros, como familia, como hijos primeramente, como familia. Y si tenemos un oído receptivo, podemos entender ese hilo conductor que hay en cada palabra que el Señor nos da. Y créanme que esta mañana le decía al Señor, gracias Padre, porque los primeros transformados somos nosotros, donde esa palabra empieza a demoler, a trabajar, a producir, es en nuestro ser interior. Y cuando nosotros nos paramos aquí, nos paramos por la transformación y la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Así que quiero dar gracias al Señor por cada uno de los que estamos aquí, porque estamos convocados por Él y para Él. Y bueno, desde hace días venimos hablando de algo. El Señor hoy me ha dado un tema y es semejantes a Él. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra de hoy es en espíritu y en verdad. Y me alegra, me bendice cómo Dios utiliza personas que solo necesitamos un corazón dispuesto para hacer la obra y para aceptar lo que nos ha presentado delante de Él. Es una bendición, mire, hay una seguidilla muy bonita entre todo lo que Dios está haciendo y lo que nos está ayudando a identificar la obra de Cristo en nosotros. Porque cuando nos compartieron fuimos bendecidos, nos alegramos, hemos entendido, nos enseñaron la palabra, pero nos enseñaron también a memorizar la palabra, a vocalizar la palabra, y en algunas ocasiones se ha quedado ahí en verbalizar, pero esa palabra tiene que entrar y producir esa transformación por la cual ha salido de la boca del Padre para nuestras vidas. El pastor Tomás hablaba hace unos días de la adoración y hablaba de operar según la identidad de Dios. Y me gusta hacer esta recopilación de lo que se viene hablando para irnos poniendo en el lugar donde Dios está trabajando. Decía que según esa identidad nosotros somos imitadores de Cristo, porque definía que en el original la palabra imitador era un mimo, y los mimos en la calle hacen sus funciones, pero en la casa de Dios nosotros estamos llamados a reproducir la vida de Cristo en nosotros, a entregarla. Y si usted entrega algo es porque es la imagen y la esencia de lo que porta, y eso es lo mejor, aprender que no somos nosotros, sino depender de Dios en Cristo. El pastor Alejandro hablaba de un regalo. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo decía, wow, Señor, ya tenía la palabra. Yo decía, Señor, sigues hablando sobre lo mismo, de la dádiva, que es la salvación, el don de Dios,
ese regalo para nosotros. Y también me impactaba cuando decía que somos creyentes o discípulos. ¿Por qué? Porque dice que procuraban matar la palabra, porque esa palabra que Dios estaba hablando a través de Cristo, Jesús aquí en la tierra, decía que no hallaba cabida en sus corazones. Pero todas estas circunstancias se viven diario. En algún momento la palabra cae y penetra y profundiza y transforma, en otras se queda allí. No produce el efecto por el cual Dios le ha enviado espiritualmente. Pero quiero decirle que si nosotros estamos hoy aquí es porque hay hambre y sed de su palabra. Y esa es la vida que Dios quiere ver en nosotros. Presentarnos delante de Él con un corazón dispuesto. Nuestra vida es la oportunidad que Dios nos da para expresar o comunicar. Pero ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos nosotros en ocasiones? ¿Cuáles son nuestros temas centrales? ¿Dónde está el enfoque de lo que hablamos? ¿En una necesidad? ¿En una motivación? ¿En algo que usted cree que lo necesita, pero que no es tan indispensable como saber quién eres y quién soy en Cristo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo aprovechamos el tiempo de vida que Dios nos da? Y esta facultad que Dios nos ha concedido es poder hablar de Él. La vida es muy rápida, la vida pasa, transcurre. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Pero cada día que vivámoslo para Él, por Él y en Él. Es una bendición poder expresar esa vida. Y créanme que aunque estemos pasando tribulaciones, aunque estemos pasando momentos difíciles, porque la época aprieta con la dificultad, con la desconfianza, con la amenaza, el mundo siempre tiene algo que comunicar. Pero nosotros también, podemos comunicar y expresar el poder del Espíritu aquí en la tierra. Somos agentes de vida para otros. Así que no podemos callar. Tenemos que poner nuestros pensamientos en orden, con nuestras palabras, pero por el orden del Espíritu. Porque es que el Espíritu es el que da vida. Y vamos a la palabra. Porque nos es necesario interiorizar la palabra, conocerla, vivirla, abrazarla, entender que no estamos oyendo por oír, sino que estamos oyendo por propósito de vida, por ley de vida aquí en la tierra. Así que vamos a un tema muy bonito, donde el rey Salomón, cuando comenzó su reinado, él puso y eliminó toda la oposición. Cuando nosotros fuimos anunciados del Espíritu de vida en Cristo, nos alegramos mucho. Pero hay un tiempo donde tú vas menguando, porque somos carne, y vamos aplazando lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos ministra, lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos en Cristo. Él ofreció un gran sacrificio a Dios, y ese día le fue concedido un deseo, una petición. ¿Qué pidió el rey Salomón? Sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el principio de la bendición y del conocimiento en el Dios eterno. Así que vamos a Primera de Reyes
Reyes 8:27. Y dice: cuando él estaba edificando la casa, así como nosotros hoy en día pensamos, pero ¿será verdad que Dios sí tiene cuidado de nosotros? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Pero ¿será verdad? Y usted empieza a hacerse preguntas. Y él llegó y dijo: pero ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? ¿Por qué? Porque Él es el fundador, porque Él es el dueño. Y Él tiene la soberanía, el gobierno. Dice: si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, ¿cuánto menos este templo que he construido para ti? Que he construido, obra de Él, por mandato de Dios. Pero hoy, ¿dónde habita el pan del cielo? Amén. Aquí. En nosotros. El rey Salomón le pide a Dios que more y honre a aquellos que le buscan en ese lugar. Y nosotros hoy le pedimos a Dios que cada que vengamos en busca de la palabra de vida, de ese pan que portamos, pero necesitamos entender cómo vivirlo, Él more en nosotros y el Espíritu de vida en Cristo nos guíe y nos ministre, nos enseñe. Él reconocía que la inmensidad de Dios es soberana, que los cielos no le podían contener, que Dios trasciende toda limitación especial. Recuerden esto: Dios trasciende toda limitación especial, natural. Mire, a Dios no le detiene nada. Su propósito es eterno. Ya fue cumplido, pero se está desarrollando en nuestras vidas. Por eso a veces lo vemos con tanta limitación, pero esa limitación proviene de los ojos naturales, no de Dios. Él no tiene nada que le limite. Es más, habita aquí, habita en nosotros, en esta morada, que en ocasiones somos conscientes de ello y en otros no. ¿Por qué? Porque primero va el pensamiento natural, primero va ese pensamiento que no nos permite estar arraigados en la obra de Él. Pero ¿sabe qué? Dios está presente en todo punto del universo, porque Él lo creó. Y está presente en cada uno de nosotros, porque a Él le plació hacernos morada del Dios Altísimo. Y esa morada tiene que manifestarse, celebrar. Cuando nosotros tenemos acontecimientos especiales, celebramos. No nos calla nadie. Celebramos, aprendemos a celebrar, pero se nos olvida celebrar la presencia y la vida de Dios en nosotros. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos plagados de todo lo que tenemos en la mente, de todo lo que no consideramos que Dios pueda hacer, de todas las limitaciones que nuestros ojos puedan ver. Pero Dios quiere sacarnos de allí para entender lo santo y lo necesario que es salir de ese estado de pensamiento. Todos los días hay un éxodo, todos los días tiene que haber una salida en nuestra mente, de lo natural a lo espiritual, de lo que ven nuestros ojos a lo que Dios nos muestra y nos enseña, de lo que creemos que aún no tenemos a lo que ya poseemos. Pero es un ejercicio, es una dinámica, es un hábito de vida, es una pasión, es un anhelo, es una alegría poder entender quiénes somos, porque para eso Dios nos dio su identidad en el Hijo, y esa identidad tiene que gobernar
sobre todo y en todo. Así usted lo vea lejano, así usted vea que la circunstancia está allí, que no puede pasarla, pero sabe que Dios tiene el control de todo lo que estamos viviendo. Alégrese, Dios tiene el control de todo lo que estamos viviendo. Aquello que parece que no tuviese fin, simplemente es un tiempo donde Dios te está procesando y te está enseñando. Los hijos, mire, yo analizaba esta semana con mi esposo y decía, nunca terminamos de ser padres. Y los hijos mayores, pequeños, siempre vienen a los padres. Cuando necesitan un consejo, después de que han agotado todos sus recursos, se han estrellado, han hecho, llegan al padre y a la madre, la familia. Nosotros como hijos de Dios en Cristo agotamos todos los recursos externos y llegamos a Él cuando ya estamos cansados, abatidos, no podemos, angustiados, porque primero le hemos buscado a todo el que hemos podido alrededor. Y se nos olvida que es que Dios, en esa unidad indivisible que está aquí, que no se va de nosotros, que somos nosotros los que nos apartamos de Él, es diferente. Él quiere que todos los días busquemos su presencia. En este lugar se presentaron los panes de la preposición. Vamos a Éxodo 25 al 30. Versículo 25, capítulo 25, versículo 30. Pon siempre en la mesa, en presencia mía. ¿Dónde? En la mesa, en el lugar visible, en presencia mía, el pan que se me consagra. Preséntate delante de mí todos los días, porque tú me estás consagrando tu vida en Él, en mi Hijo. El pan de la preposición era la representación con que se asociaba ver el rostro de Dios y presentarse delante del rostro de Dios. Y hoy nosotros, ¿dónde está ese pan de la presencia? ¿Dónde está el pan de vida en nosotros? ¿Dónde se encuentra? Aquí, en la tierra de nuestros corazones. Dios se aseguró de ponerlo interno, porque la obra es de Él. Y nosotros vamos a buscar ese pan. No, llevamos y somos presentados por Él delante del Padre. Pero es necesario que cuando nos presentemos tengamos primeramente presente que quien nos está presentando es Él y quien nos está guiando es Él a ese tiempo de comunión y de exponer nuestro rostro delante de Dios. Tiene que haber un orden en la mente, tiene que haber un orden en ese momento de adoración. Tiene que haber un orden. Usted no adora porque abre la boca, usted adora porque el Espíritu de Cristo adora dentro de usted. Y usted puede entrar en esa unidad de comunión con Él delante del Padre. En el lugar santo, en la tierra de nuestros corazones, al cual solo Dios tiene acceso. Es Dios quien tiene acceso a ese lugar santo. Y todo lo que se genera en ese lugar santo proviene del Espíritu de Dios. A veces pensamos que estamos haciendo tanto, pero si no hay una comunión entre lo que hacemos y lo que Dios tiene para que hagamos, y no lo entendemos, caminamos y corremos. Hay momentos donde usted necesita detenerse y empezar a adorar y decirle al Señor: enséñame
ayúdame, que haya un fluir en mi corazón para ti. ¿Y saben que eso calla muchas veces tanta ansiedad en el cuerpo? Tanta ansiedad en la mente, tanta ansiedad en el corazón. Sacamos tanto tiempo para todo y tampoco para Dios, tampoco para sentar. Es que son las 24 horas del día que nos dan. ¿Cuántos se desvelan? ¿Cuántos en la mañana no tienen que hacer? En la tarde, en cualquier instante, cuando vamos conduciendo, estamos adorando, estamos hablando, estamos diciéndole, Señor, presentándonos delante de Dios. Esa es una bendición porque tenemos el poder para hacerlo. Y nuestra boca se tiene que abrir para hacerlo. Nuestra vida tiene que entender que nos es necesario ponernos de acuerdo en todo con Él. Ponernos de acuerdo en todo con Él. Con el pan del cielo. Y vamos a ver el tema central de hoy. Juan 6, 63 al 64. Dice: el Espíritu es el que da vida. Y quiero hacer énfasis en el Espíritu con E minúscula, porque ese Espíritu es el Espíritu que Dios le dio al ser viviente. O sea, mi espíritu, diga, mi espíritu. En mi espíritu hay vida, porque Dios me dio vida, como a cualquier persona que tiene el aire, que respira y que penetra en sus pulmones. La carne para nada aprovecha. Ese espíritu mueve la carne, diga, la carne. El cuerpo es el que mueve ese espíritu. Y tenemos que entender que aquí hay una unidad. Y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu, o sea, alimentan mi espíritu, provienen del espíritu y son vida. Y esta vida aquí ya incluye la vida de Dios, la vida Zoe, la vida de Dios. Amén. Que penetra en mi espíritu y me impregna de su sustancia, de su naturaleza, de su fundamento y de la obra que Él ha destinado para mí. Amén. Y para mí. Así que tiene que haber una asociación entre el momento que yo rindo mi ser delante de Dios, pero gobernada por el Espíritu de Dios. Entonces ahí se produce, pastor, cuando la vida de Cristo es impartida por el Espíritu de Dios. Amén, amén. A nuestra vida. Y ahí es donde viene. ¿Andamos por la carne o andamos por el Espíritu? ¿Vivimos por lo que pensamos o vivimos por el Espíritu? Es necesario entender. Mire, cuando usted no puede adorar, es porque su espíritu está en otras cosas. No se ha puesto de acuerdo con el espíritu de vida que le habita. Para que haya esa unidad. El espíritu es el neuma, el espíritu de Dios en nosotros. El espíritu del hombre es el alma, es la mente y la disposición para el alimento. ¿Cómo les parece eso? El espíritu del hombre es el alma, la mente, que tiene que estar dispuesta ¿para qué? Para ser alimentada, nutrida por el Espíritu de Dios. Porque de resto estamos hablando y adorando nuestras propias palabras. Hay veces que no entendemos lo que hacemos. Lo hacemos porque lo hemos visto, porque nos han enseñado. Pero es necesario entender que es donde se produce la verdadera adoración. Cuando su espíritu se somete al espíritu de vida en Cristo. Y ahí, en esta parte, es muy importante
importante entender. Y por eso, miren, que continuamente, desde el tiempo que Jesús está en la tierra, Dios empieza a manifestarse desde antes de que incluso solo estaba una promesa. Pero cuando el Verbo se hizo carne, el mismo Espíritu que portaba el Verbo nos llamaba a ellos y nos llama hoy todos los días de nuestra vida a rendirnos a Él, a rendir nuestro corazón, a rendir nuestros pensamientos, a rendir nuestras emociones, a rendir nuestros sentimientos, a rendir todo aquello en lo cual se ocupa nuestra mente, en lo que a veces usted y yo no podemos, en lo que a veces necesitamos callar, decirle al Señor: ayúdame a callar, ayúdame, Señor, a callar, para poder reposar y poder escucharte, porque con tanto revuelo que se genera en el alma, a veces no es posible. Pero es necesario ir a la vida del Espíritu, a la vida del Espíritu de Dios que nos habita por medio de su Hijo. Y esta es una unidad. Y vamos a Juan 4, del 23 al 24. Porque ¿dónde se disciernen estas dos realidades? Hay una realidad que es de abajo y una realidad que es de arriba. ¿Dónde las discernimos? Y dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este versículo lo tocó el pastor soberanamente hace 8 días. Y dice: porque la hora viene. La hora viene. Y esa hora es Dios. Y esa hora está sujeta al tiempo de Dios. Entonces hay un momento donde cuando su espíritu se pone de acuerdo en adoración al Padre con el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, dice: porque la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Y ahora es ya. No es hoy, ahora, mañana, no. Todos los días nosotros necesitamos disponer el Espíritu para que el Espíritu de Dios impregne su sustancia de vida en nosotros y nos enseñe a adorar y nos enseñe a presentarnos delante de Él y nos guíe en esa presentación, porque Él es quien conoce lo que estamos viviendo, lo que necesitas, lo que necesita tu corazón, lo que necesita tu alma. Él es quien lo conoce y Él es quien gobierna. Recuerde, porque la hora es y ahora es cuando los verdaderos ¿qué? Adoradores. Entonces, si somos adoradores es porque hay una unidad con Cristo. Amén, amén. ¿Para quién? Para el Padre. Y dice: adorarán al Padre. ¿A dónde? ¿A quién? Al Padre, en espíritu. Diga: mi espíritu, mi espíritu. Y en verdad. Y esa verdad es la que fundamenta la adoración celestial, la adoración eterna. La verdad quiere decir engendrar vivo, en griego. Esta verdad produce un momento en que tu espíritu está dispuesto, pero sufre un engendramiento espiritual, un engendramiento eterno. Y engendrar viene del tiempo de Dios, de la verdad de Dios, de la vida de Dios. Ahí es cuando se produce un alumbramiento en el corazón nuestro. Y dice: rescatar, ser salvado de muerte.
Cuando usted y yo aprendemos a adorar al Padre en espíritu y que le ha robado tiempo a Dios, Dios lo restituye. Cuando tú entiendes que algo has hecho mal, Dios lo restituye. Cuando tú te presentas delante de Dios con acción de gracias, Dios lo restituye. Cuando tú te traes tu ofrenda aquí, la ofrenda es porque viene de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce, que ya recibió, que ya vivió, que ya entendió y que ahora produce una acción de gracias. Usted no trae porque le sobre, usted trae porque reconoce que lo que recibió viene de la mano de Dios. Y si viene de la mano de Dios es porque Él abrió ese huequito en la eternidad y nos dio la provisión para aquello que necesitamos. ¿Cuántos necesitan que Dios haga algo en sus vidas? ¿Cuántos están esperando una respuesta? ¿Cuántos? Pocos, muy pocos. ¿Cuántos? El escándalo celestial está activado. Y a veces nos cuesta abrir la boca para decir amén. O sea, no se ponen de acuerdo. Estamos aprendiendo que tenemos que ponernos de acuerdo el espíritu nuestro con el espíritu de Dios. ¿Cuántos necesitan una intervención celestial? Yo la necesito. Y la pido. Y le digo, Señor, capacítame, ayúdame a entenderlo cada día, que no es por mis fuerzas, que es mi espíritu. Amén. Por tu espíritu, Señor, y en tu espíritu. Esos son los momentos eternos, los momentos de vida, los momentos que producen esa acción, los momentos que nos hacen adorar, los momentos que nos hacen bendecir al Señor, los momentos que nos dice: aquí estás pisando tierra firme. Miren, ahí es donde se encuentra la ley y la gracia. La ley que el hombre aprendió, porque todos hemos aprendido ley, pero la gracia de Cristo proviene de esa verdad. Y la vida de Cristo se produce en esa verdad. Ahí es donde estamos unidos en la verdad eterna, fundamentados en la vida del cielo, aquí en la tierra. Vamos a Juan 3:16. Y dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Único. La otra versión dice unigénito. Único. Para que todo aquel que cree en Él no muera. ¿Por qué? Porque si no creemos, lo decía el pastor ahora 8 días, y no lo hacemos nuestro, la palabra no haya cabida en nosotros. Y dice: para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él, no muera, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. La vida de Dios se produce cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo en creer la palabra, en hacerla nuestra, en entender que está fundamentado en lo eterno, que Dios lo ha dicho y Dios lo hará, que no es una obra suya ni una obra mía. Y cuando yo me pongo de acuerdo con esta palabra, entonces ahí se produce la vida de Dios en nosotros. ¿Cuántos se ponen de acuerdo con la palabra en esta mañana? ¿Cuántos quieren adorar en espíritu y en verdad? ¿Cuántos quieren que la verdad de su vida sea fundamentada, pero en la verdad de Cristo? En la verdad de Cristo. La verdad de Cristo se manifiesta cuando menos lo piensas. Es como el aire. Es como el momento donde usted ni siquiera sabe, pero también perdió el aliento de vida. Nunca lo sabemos. Solo el Señor lo sabe, y hasta el día de hoy Él nos ha dado vida. Vida. Pero queremos vivir esta vida unida a la vida de Cristo, porque es la vida de Dios. Esa vida
que crea lo increado, esa vida que nos enseña, que nos ministra, que nos capacita, que nos da las fuerzas, que nos deja mirar arriba y no abajo cuando hay pérdidas, que nos deja mirar arriba y no abajo cuando hay opresión y dolor, cuando nosotros no sabemos qué hacer. Vamos a Él, corramos a Él, pidamos al Espíritu de Dios su asistencia, su amor, su bendición, que trascienda en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y que esa vida gobierne, porque es la vida que nos enseña a ver lo sobrenatural. Nos han enseñado por años de este amor. ¿Y saben qué? Este amor aquí quiere decir que Dios es el fundador de todo. Y si Dios es el fundador, ¿quién es? El dueño, ¿o no? Si Dios es el fundador de todo, ¿quién es? El dueño. Y si Dios es el dueño, usted y yo le pertenecemos. Y si le pertenecemos, esa confianza en esa obra soberana, sobrenatural, tiene que invadir nuestras mentes todos los días. No se sientan huérfanos, no se sientan solos. No, Él está en nosotros y cuida de nosotros. Esa obra es poderosa, no la podemos entender, pero la tenemos que abrigar, la tenemos que recibir. Esa obra es una obra que solo proviene de Él. Y ese amor en griego quiere decir unir mediante un yugo especial. Miren, nosotros hemos sido unidos a Cristo. Recuerdan que Isaías 53:10 dice que hemos sido asidos por Cristo. Pues esta palabra dice, hemos sido unidos en un yugo especial. ¿Y qué dice el Señor? Llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque es fácil y ligera mi carga. Así que la carga nuestra todos los días tiene que ser la vida de Cristo, la palabra que me da vida, el logos que me impregna de la vida de Dios. No nos carguemos con tantos pensamientos, no nos carguemos con tantas preocupaciones. Es normal. A veces somos muy embestidos por las circunstancias, pero recordemos que hay uno que ya vivió y llevó esta vida. Uno que venció. Y vamos a ver, porque hay un Salvador que diariamente nos conduce en la salvación. Es su obra, ¿no? Él la conoce, Él la experimentó, Él la vivió. Y esa obra es la que cimienta y es el cimiento de nuestra vida diariamente. Y vamos a Hebreos 2:10. Dice, todas las cosas, ¿todas qué? Todas las cosas existen para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Y por la acción de Dios. ¿Por quién? ¿La acción nuestra o la acción de Dios? Todas las cosas existen. Entonces diga, si yo existo, es por Dios. Porque hasta el día de hoy le ha placido darme aliento de vida. Porque Él me creó y me miró en su Hijo y me ha dado vida en Él. Y esta acción de existir está asociada por la acción de Dios, que quiere que todos sus ¿qué? Sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí?
Amén. Yo me cuento dentro de los hijos. Que todos sus hijos tengan parte, ¿en dónde? En su gloria. En su gloria. Y la gloria es la majestad de Dios que llena la tierra. Me gustaba el salmo porque comenzó la pastora, porque muestra la inmensidad de Dios, la grandeza, el poder, el señorío. Y dice: tengan parte en su gloria, y su gloria es descanso, amor, protección, bendición, cuidado. Podríamos añadir mucho más. Y dice: por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer, mire, Dios se ocupó incluso de cumplir por usted y por mí. Por usted y por mí. Es que es lo más hermoso que Dios nos da. Y es que Él ya lo hizo. Amén. Solo tenemos que ser imitadores, avanzar en ese conocimiento, entenderlo, hacerlo nuestro y caminar. ¿Por qué? Siga en la siguiente, dice. A ver. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto. ¿Quién fue perfecto? ¿Quién? Aquí. Perfecto. A Jesucristo, el Salvador de quienes. Diga mío, nuestro. ¿Ustedes están entendiendo la palabra? Amén. ¿La entienden? ¿Cuántos entienden esta palabra? Amén. Miren, la obra es de Dios. La acción proviene de Dios. Somos hijos. Participamos de su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, ¿de qué? Del sufrimiento, tuvo que hacer ¿qué? Perfecto a Jesucristo, el Salvador nuestro. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto? Si ya tenemos uno que pasó por ahí, el cual está esperando que vamos a dónde? Mediante esa unión del yugo, el descanso. Mira, el yugo es un descanso, porque el yugo de Cristo es un descanso. El yugo del mundo no. El yugo del mundo es opresión. El yugo de Cristo es descanso. Diga, descanso. ¿Y quién necesita ese descanso? Y Dios ya lo hizo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer nosotros? Caminar por fe en esa obra de justicia, porque esta es la obra de Dios. Aquí no hay una parte, aquí está todo. Y en esta parte dice que Dios hizo perfecto. También lo hemos hablado. El pastor lo explicó estos días. No que ya yo sea perfecto, sino que me extiendo todos los días. Es una acción nuestra ya. ¿Para qué? Para hacer aquello por lo cual fui asido. Para que haya una transformación en mi vida como la que Dios quiere que haya cada día. Para que salgamos del sufrimiento, de la angustia, de la desesperación y sea Cristo quien nos conduzca a este lugar. Porque Él conoce los planos, porque Él ya lo vivió, porque Él ya lo manifestó, porque Dios lo hizo perfecto para que usted y yo camináramos en descanso. Amén, así es. Porque todos nosotros procedemos del mismo Padre. Tanto los que son consagrados en el Hijo, y por esta razón el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos presenta delante de Dios. Vamos a Juan 20. Los veo muy callados, Oro para que el Espíritu de vida en Cristo esté trabajando en nuestras vidas. Y dice, Jesús le dijo después de la resurrección: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. A las personas que le vieron en el momento, no me toques. ¿Por qué? Porque ella acababa de presentar la expiación de vida por usted y por mí. Y le dijo, no me toques, porque no he subido aún a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos. ¿A quiénes? Diga, a mí, a nosotros. ¿Cuántos son hermanos aquí en Cristo? Amén, amén. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y vamos al versículo 12. Dice, también dice, en Él pondré mi esperanza. Y otra vez dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. ¿A quién le pertenecemos? A Dios por medio de Cristo. Nosotros hemos sido acercados por el Espíritu de vida a Cristo y Él se presenta con nosotros como hermanos. Él nos presenta, la palabra dice que Él nos presenta. Y si Él nos presenta, ¿qué hacemos nosotros buscando entre tantos argumentos y tantas tradiciones? ¿Qué hacemos buscando entre todo lo que ahora ya no nos es necesario? ¿Por qué rebuscamos entre toda la cajita? Yo tengo un icono donde empieza a tirar para arriba de todo. Y digo yo, Señor, así a veces estamos nosotros buscando. Cuando dice, hablaré de ti, habla de nosotros al Padre. Cantaré himnos en medio de la congregación. Vamos, dice al 13. También dice, en Él pondré mi esperanza. ¿En quién? En Él. Y otra vez dice, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Tengamos la firmeza, la convicción de que nosotros no nos presentamos solos delante de Dios. Él nos presenta al Padre. Y si ahí hay una convicción, la fe es activa, la fe es viva, la fe alimenta, la fe produce confianza, la fe produce transformación, la fe trae lo eterno a la existencia por convicción. Esa esperanza tiene que ser viva, esa esperanza tiene que ser todos los días, esa esperanza tiene que abrigar nuestros corazones. Cuando te sientas triste, desolado, recuerda que hay alguien que ya se presentó por ti. Recuerda que hay alguien que ya hizo la obra por ti, pero que ahora es una obra progresiva en la tierra de mi corazón y que todos los días ese corazón es alumbrado por la justicia del cielo, por la justicia de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos conscientes de aquello que ya no nos sirve y es obsoleto y vamos avanzando de la mano de Dios en Cristo, para poder no seguir dando vueltas en el mismo sitio. Y vamos a Hebreos 2 del 8 al 9. Miren, otra promesa más grande y más hermosa. Yo creo que se describe porque la Biblia es amplia, es vida, y la Biblia siempre te va a estar hablando. El Logos va a entrar a tu corazón, a tu mente, y va a producir ese alumbramiento por el cual proviene de Dios. Pero dice, todo lo sometiste debajo de sus pies. Todo, diga, todo lo sometió debajo de los pies ¿de quién? De Cristo. Así que aún los momentos más difíciles de nuestra vida están sometidos bajo los pies de Cristo. La enfermedad, la angustia, la tristeza, el agobio, la desesperación, la confusión, todo lo que tú no entiendas, está sometido bajo los pies de Cristo. Alégrese, por favor. Alégrese. Amén, amén, amén. Denle un aplauso, porque esa es una obra del Espíritu. Eso no le pertenece a usted y a mí. No quiera gobernar donde no puede. No quiera gobernar donde usted no puede, donde sus argumentos, sus pensamientos, sus palabras ya no son útiles. Aquí hay una obra perfecta, todo lo sometió bajo de sus pies. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a Él. Si Él no dejó nada sin sujetarlo a Él, ¿qué hacemos nosotros como
como péndulos tirando para todos los lados. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos una cabeza que nos está sujetando, que nos puede guiar, que nos puede hablar, que nos puede ministrar, que nos puede redireccionar siempre? A veces hablamos tanto, corremos tanto, y dice, Dios no dejó nada sin sujetarlo a Él. Y si Él está sujeto a Él y yo estoy en Cristo, Cristo me gobierna por el Espíritu de Dios. Y esa es la convicción más firme, más segura que podemos tener como hijos. Ahí dice, sin embargo, todavía, ¿qué? No vemos que todo le esté sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos que todo le esté sujeto? Porque la obra de Dios se está desarrollando día a día. Pero su corazón tiene que estar dispuesto. Su espíritu tiene que estar dispuesto. Su mente tiene que estar dispuesta. Y todo lo que implica mi alma tiene que ser sometida a la obra del Espíritu de vida en Cristo. Y esa es la obra perfecta. Dios en su amor quiso, para bien de todos, que muriera aquel que ahora, a causa de la muerte que sufrió, esté coronado de gloria y de honor. Y esa gloria y ese honor Él la comparte con nosotros, porque Él nos acerca al Padre, porque nosotros somos trabajados día a día de una forma que a veces no entendemos. Pero recordemos que la obra de vida en Cristo se está produciendo todos los días. Miren, Él está entre nosotros. En su tiempo, se pueden ir parando, vamos a dar gracias al Señor. En su tiempo, los que vieron a Jesús con el ojo natural, lo resistieron, se burlaron de Él y lo rechazaron. En su tiempo. Pero ese tiempo no es del pasado, ese tiempo está viviendo hoy también, se está viviendo hoy. Muchos lo rechazaron, se burlaron. Otros dicen, vamos a Jesús, tanto como continuamente produzca mis fuerzas, pero ¿cómo vas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te presentas? El Señor nos está diciendo que este es el enfoque, el centro, el aspecto principal de nuestra vida espiritual, es que conozcamos quién es Cristo en nosotros, que el Espíritu de vida en Cristo nos gobierna, y que por imperfecta que sea la vista, que los ojos de la fe no disciernan, no vean tan claro como quisiéramos, pero Él está operando en la vida espiritual con nosotros y en nosotros. Estamos unidos a Él. Veamos al que amó y murió por nosotros, al que es perfecto. Veámoslo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro amigo, como nuestra bendición. Veámoslo en la casa, en el trabajo, fuera de la casa, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia. Porque si usted no puede ver como Dios ve, tardará un poco más. Pongámonos de acuerdo en estos pensamientos, pongámonos de acuerdo en esta obra perfecta, porque Dios no dejó nada suelto, todo está sujeto en Cristo. Y Él nos presenta delante del Padre. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y espero en esa obra poderosa para que pueda vivir en espíritu y en verdad, en esa verdad de Cristo, la verdad
es la vida de Cristo, la vida de Dios en el Hijo. Esa vida que nos gobierna, esa vida que nos abrió el camino, esa vida que nos sujeta, esa vida que nos lleva, esa vida que nos transforma, esa vida que nos dirige, esa vida que nos guía, que nos habla, que notifica a nuestra mente y a nuestro corazón y al ser espiritual en nosotros, que hay vida. Y es la vida de Dios en nosotros. Así que, Señor, te damos gracias. Bendecimos